Pues estudiantes de Matemática 3, damos seguimiento a la parte de definición precisa del límite. En este caso vamos a definir primero un par de situaciones antes de dar comienzo al tema, en lo referente a lo que es el valor absoluto. Pues bien, el valor absoluto nos va a permitir ser parte de una definición que vamos a trabajar con lo que es la definición precisa del límite. Veamos una definición. Comenta que si A es mayor que 0, el valor absoluto de X es menor que A. Entonces, esto implica que menos A es menor que X, menor que A. Podemos ver ciertas cuestiones. Esta parte es importante. Esto que está acá es exactamente equivalente a lo que tenemos acá. Pues bien, vamos a ver un ejemplo sencillo. Tenemos, por ejemplo, x menos 5 es menor o igual que 2. Si lo queremos expresar en forma de intervalo, entonces me va a quedar, démonos cuenta que A es 2, entonces quiere decir que expresado sería menos 2 menor que X. En este caso la X está representada por esta expresión que aparece aquí en medio, que sería X menos 5 menor que 2. Me falta el igual, o sea, es puede ser equivalente, o sea, aquí también pudo haber sido menor o igual. Aquí podemos encontrar el valor de X sumándole 5 a todas las expresiones, o sea, al final, resolviendo la desigualdad, me quedaría sumándole 5, porque así dejamos la X sola. En este caso el resultado sería 3. Aquí sería solo X y aquí me daría 7. Entonces esa sería la respuesta a la desigualdad, y escrita como intervalo, o X siempre que pertenezca a la expresión o intervalo. En este caso sí sería un intervalo cerrado, porque es menor o igual que 3,7. Esta sería la solución de esa parte. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar al tema en sí. Definición precisa del límite. Tenemos ciertos parámetros. Por ejemplo, podemos empezar con una definiciones que ya conocemos, sea la tendencia, L el límite, y que estos pertenezcan a los números reales. La expresión, nosotros la conocemos, la expresión es límite cuando X tiende a A de f de X es igual a L. Bien, tenemos otra situación. Para todo epsilon mayor que 0, que exista un delta, este es delta, es igual a un delta que depende de epsilon sea mayor que 0, tal que 0 sea menor que el valor absoluto de X menor que A, menor que delta. Esto implica
que f de x sea menor que L, o sea que el límite, y esto sea menor que epsilon. A esto regularmente algunos le llaman que esto es la hipótesis, y esta es la tesis. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos situaciones ¿cómo se llama? De la situación, enmarcado esto con esto para hacer la demostración matemática. Bien, vamos a ir a lo que es la parte gráfica, cómo se ve o cómo se interpreta este asunto. Bien, vamos a empezar con la parte que conocemos. Digamos, yo tengo un A por acá, ¿verdad? Una cercanía por la izquierda y una por la derecha. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos una función por acá. Obviamente aquí está el límite. Puede hacer que esto se tome en cuenta. Algunas veces nosotros hemos visto que es vacío, otras veces es relleno. Quiere decir que sí puede tomar ese valor, pero es el límite. En otros casos no, porque no es parte del punto. Por ejemplo, te queda claro que si yo agarro un punto por este lado y tengo un valor x, yo tengo un f de x por acá. ¿Verdad? Eso es lo que hemos trabajado hasta el momento. Pues bien, puede surgir otra situación. En este caso, ya viendo un estudio más profundo de esta situación, ya referente a la definición precisa del límite, tenemos la situación acá de esto, de la cuestión esta, ¿sí? En este caso tenemos L por esta parte acá. En la parte superior podríamos tener una situación de una distancia, ¿sí? A esta distancia le vamos a llamar epsilon, ¿sí? Este punto de acá sería L más epsilon, y este punto de aquí abajo sería L menos epsilon. Igual, ¿verdad? Esto, como es referencia, tendría que tener un punto acá, ¿sí? Un intervalo, obviamente, igual. En este caso sería, como esto es epsilon, la relación sería con delta, o sea, sería A menos delta, recordemos, sería esto. Y aquí sería A más delta, ¿verdad? Y sería un intervalo. Démonos cuenta que se nos formaría una especie de como de rectángulo. En este caso iría hasta la línea vertical, podría decirse. O sea, aquí se nos puede formar esta parte de acá y esta parte de acá. Podemos ver la parte vertical. Podríamos ver esa situación. Aquí igual, ¿verdad? Sería una situación de este tipo. Bien, este es el objeto de estudio, básicamente de qué trata este problema, de la distancia entre los puntos, o la cercanía de estos de un número con otro. De eso trata realmente. Bien, de eso se deduce lo siguiente. Tenemos en este caso la situación de, por ejemplo, A menos delta menor que X, y tenemos el otro intervalo que es A más
delta. Me estoy refiriendo al hecho de la parte inferior, ¿verdad? Como es un intervalo, como son abiertos los intervalos, vemos que solo es menor que. Cuando es mayor que, nosotros hemos visto o hemos hecho que le ponemos una línea acá, entonces serían corchetes. Bien, esta parte de acá, como yo la había mencionado, le deseo quitar el valor de A, entonces esto se me va a quedar menos delta. Al quitarle A en los extremos me va a quedar menos A en la parte de acá, y aquí me va a quedar solo delta, ¿verdad? Positivo, porque al restarle en todos los aspectos me quedó esto. Ahora, esta parte de acá, por eso habíamos visto el valor absoluto. Resumiendo, me queda en proceso de inverso x menos a de delta. Igual en el caso que viene a continuación estamos hablando de la parte de acá, ¿verdad? De esta parte de acá. En este caso estamos haciendo el proceso demostrativo. Tenemos la expresión que va desde este punto hasta el punto de arriba. Entonces en ese caso tenemos L menos epsilon. ¿De quién estamos hablando cuando estamos en esta franjita? Estamos hablando de el valor f de x, ¿sí? Menor que L más epsilon, que son los extremos de mi intervalo. Ahora bien, yo necesito quitarle L a todo. Entonces a mí me va a quedar menos epsilon menor que f de x menos L. Yo le quité lo que habíamos mencionado, L a todo. O sea que aquí ya solo me queda epsilon. Y esto resumido me queda como valor absoluto de f de x menos L, menor que epsilon. Esto lo podemos ver acá. O sea, hicimos este proceso, estaba esta expresión solo que en términos de letras, y nos fuimos a esto, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces a continuación vamos a resolver un ejemplo de esta situación, ejemplificando esto. Bueno, vamos a demostrar que el límite de 2x más 5 a la 3, esto va a ser x tiende a menos 1. Esto que está acá es mi f de x. Bueno, empecemos entonces a resolver. Para todo epsilon que sea mayor a 0, exista un delta que también sea mayor a 0. Entonces tenemos lo primero, que sería 0 es menor que x menos 1. Valor absoluto menor que delta. Ahora bien, esta parte de cómo la deducimos, recordemos que es este valor x tiende a menos 1. Y nosotros cuando acabamos de deducir, que aquí tenemos la expresión, aquí, ¿quién es A? A es menos 1, aquí lo podemos ver. Y la expresión es esta, ¿sí? Es esta parte de acá. Inclusive lo tenemos, o sea, en esta parte lo tenemos claro, aquí ven, en esta parte tenemos que es menor que epsilon, y es lo que estamos deduciendo. Pues bien, es acá, lo vuelvo a repetir para que lo veamos bien. Tenemos esa parte y esta parte de acá, o sea, es esta parte de acá, ¿no? O sea, sería esta parte que la que yo estoy mencionando, ¿no? Esta es, ¿ya? Bien, entonces siguiendo con la demostración, también tenemos tal que
0 es menor, haciendo el despeje acá, me va a quedar más 1, valor absoluto, ¿verdad? Menos delta. Entonces queda la situación, esta parte queda de esta manera. Ahora bien, debemos de llevar de la mano la función, ¿verdad? En este caso hago referencia al asunto de esto, de esta parte de acá, ¿sí? O sea que yo debo de tener claro, en este caso, esta parte de acá es la otra parte que debe de ir de la mano con lo que estoy trabajando. Entonces, en ese caso, tenemos lo siguiente. ¿Quién es f de x? F de x es 2x más 5. ¿Quién es el valor que debe de, o al cual es el límite? En este caso, o al que se iguala, es el 3. Entonces nosotros podemos ver aquí en la situación L. ¿Quién es L? En este caso es 3. Entonces tenemos la función, que ya habíamos mencionado que es 2x más 5, y el límite que es 3. Entonces de esa cuenta, de ahí salen los números, o sea que aquí me quedaría me quedaría entonces la parte esta de f de x menos 3 tal que es menor que epsilon. Bien, en este caso ustedes saben que el f de x ya lo había mencionado anteriormente, es esta expresión que aparece acá. Entonces sería 2x, habría que escribir más 5, pero está menos 3. Entonces la diferencia entre más 5 y menos 3 es más 2. ¿Sí? Menor que epsilon. Entonces bien, ahí llevamos ya la secuencia de las dos expresiones o de las dos situaciones. Debemos de llevar la hipótesis y la tesis de la mano. Bien, para finalizar tenemos la siguiente situación. Y entonces que el f de x menos 3 dice que es igual, aquí haciendo la parte demostrativa, es igual a 2x más 2 es igual a 2. De valor absoluto de x más 1. ¿De dónde salió este 2? Bueno, es de la factorización, ¿verdad? Factorizo, me va a quedar solo la x, y cuando, como el 2 ya salió como factor, queda 1 obviamente acá. Esto siempre menor que epsilon, ¿verdad? Entonces venimos vamos con esa parte. Aquí hacemos el despeje, esta parte de acá, 2 que tenemos acá. Fíjense que si nosotros queremos igualar a la expresión original que tenemos o que estamos por demostrar, este 2 va a pasar a dividir. Entonces quiere decir que me va a quedar 2, esto se va a cumplir toda vez tengamos lo siguiente. Sería que valor absoluto de x más 1 menor que epsilon dividido 2. O sea que eso quiere decir que si tenemos x más 1, que fue lo que estamos demostrando, debe de ser menor a delta. Esta es la expresión que nosotros tendríamos.
solo que en este caso podemos deducir que dado epsilon, podemos elijo un delta que puede ser igual a epsilon partido 2. O sea, esta expresión sustituye el epsilon, o sea, quiere decir que me puede quedar x más 1 menor que epsilon sub 2. O sea, son expresiones equivalentes y hemos demostrado que las expresiones son, o sea, eso es lo que se persigue, demostrar únicamente. Bien, en el proceso que estamos llevando ya para la cuestión demostrativa, tenemos lo siguiente. Podemos deducir que el 0 menor que cuando x más 1 del valor absoluto menor que delta, que este puede ser igual a epsilon dividido 2, o sea, esto es una unidad nada más. Entonces se puede determinar que el f de x de menos 3, valor absoluto, es igual a 2x más 2. Esto solo es para terminar de deducir, ¿verdad? Va a ser igual siempre a 2x más 1 ¿verdad? Entonces sería en esa parte de la deducción. Al final se puede determinar esa situación. Bueno, hemos demostrado que esta parte finaliza con esa explicación. Vamos a tomar un ejemplo del libro de James Stewart. Hace la misma deducción, está en la página 111. Hay nuevamente hay un ejercicio, un ejemplo de esa cuestión. Hay varias situaciones. En la 111, igual en la 199, hay una demostración igual a la que se menciona, ¿verdad? Entonces vamos a dar por finalizado la parte definitoria.